Bueno, y empezamos. Bienvenidos a Duraznito Lector. En este canal nos gusta hablar de literatura, nos gusta hacer lectura en voz alta y nos gusta diseñar piezas gráficas basadas en las lecturas que hacemos. El día de hoy vamos a hacer el resumen y el análisis de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Entonces, empezamos. Bueno, y para dar un poco de contexto, Funes el Memorioso fue un cuento publicado por primera vez en la revista La Nación de Argentina en 1942 y posteriormente fue publicado en Ficciones en 1944 y hace parte de la tercera parte del libro que se llama Artificios. Vamos a estar desmenuzando hoja por hoja este cuento para que no se pierda el hilo narrativo que Borges quería plasmar en este cuento. Pero antes quiero contarles de dónde nació esta idea de este hombre que tenía una memoria infinita, porque sí, Ireneo Funes es el personaje principal y él tenía una memoria infinita, una memoria que podía también ser una maldición porque no podía olvidar nada. Y nos cuenta en una entrevista a Borges que la inspiración principal de este cuento ocurrió en una noche de hotel cuando sufría de insomnio. Él decía que cuando intentaba dormir tenía que poder empezar a olvidarse, porque dormir es olvidar. Tenía que olvidarse de su cuerpo, tenía que olvidarse del reloj del hotel, tenía que olvidarse de las pequeñas cosas que lo rodeaban, de la ventana, del pueblo que estaba afuera. Para poder lograrlo tenía que dejar de pensar en ello. Entonces se le ocurrió la idea de qué terrible sería el caso de un hombre que tuviese que recordar todo y no pudiese olvidar nada. Y ahí nace este cuento de Funes el Memorioso. También nos cuenta Borges que una vez escribió este cuento, el insomnio lo dejó y pudo por fin dormir. Bueno, y siempre que hago el resumen y el análisis de un cuento, me gusta empezar leyendo el primer párrafo como para que se sienta un poco el contexto del cuento. Lo recuerdo. No tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Bueno, y aquí nos cuenta cómo Borges, que es el narrador de este cuento, que lo cuenta en primera persona, va a escribir este cuento, valga la redundancia, ya que están escribiendo un volumen de testigos que conocieron a Funes. Entonces varios uruguayos y varias personas están escribiendo acerca del testimonio o acerca de lo que han vivido con Funes, ya que él ha muerto. Y aquí él dice que por su condición de argentino no va a caer en el género del ditirambo. Y aquí se refiere al género del ditirambo, que es como un género que un uruguayo tiende a exagerar atributos acerca de otro uruguayo. Entonces, si un uruguayo está escribiendo este volumen acerca de Funes, que era otro uruguayo, va a tender a exagerar varios puntos y a ponerle como mucha más emocionalidad, y como él es argentino va a ser muchísimo más neutral en su relato. También dice que él representaba para Funes lo que es un literato cajetilla porteño. Bueno, un literato porque era un muchacho que le gustaba mucho la literatura, un cajetilla que significa un joven de ciudad adinerado, presumido, que tenía como una elegancia exagerada, prácticamente lo que conocemos hoy como un fresa o un pijo. De hecho, nombra un escrito de un tal Leandro Ipuche que dentro de su género del ditirambo habló de Funes como si fuese un Zaratustra de Nietzsche, un superhombre, pero al mismo tiempo era un Zaratustra cimarrón y vernáculo. O sea, un Zaratustra superhombre que está por encima de las capacidades humanas, pero aún así también es un hombre de campo. Y bueno, acá nos va a relatar Borges la primera vez y su primer encuentro con Funes. Nos dice y nos data exactamente en febrero o marzo del 84. Esto pasó en el siglo XIX, en donde a Borges le gustaba irse a veranear a Fray Bentos, y nos cuenta que esa tarde venía con su primo a caballo y que vio que una tormenta gigante se aproximaba. Entonces les tocó correr para llegar como a un escampadero, y en ese momento, cuando llegaron al escampadero del pueblo, el primo le gritó a un muchacho que iba caminando y le dijo: Ireneo, ¿qué hora es? E Ireneo le contestó: faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. A Borges no le pareció como nada extraordinario que este muchacho le haya dicho la hora al primo, pero el primo sí quiso resaltar como: viste que este tal Ireneo, sin ver ni siquiera el cielo, sin ni siquiera mirar el reloj, pudo decir exactamente la hora. Pues para era como un orgullo del pueblo que este muchacho pudiese saber siempre exactamente la hora y los segundos
sin ni siquiera mirar el cielo ni el reloj. Pero también tenía la virtud de que no se llevaba con nadie. Y en el año 87, 3 años después del primer contacto que tuvo con Funes, él volvió de nuevo a Fray Bentos a pasar otro verano con su primo. Y empezó a preguntarle a la gente del pueblo, a la gente que había conocido, que cómo habían estado, que qué había pasado en estos últimos 3 años. Y llegó a preguntar sobre el cronométrico Funes. Y le dijeron los vecinos que él había tenido un terrible accidente, el cual lo había dejado paralítico. Y que de alguna manera su soberbia hacía entender que lo que le había pasado había sido más bien benéfico que una catástrofe para él. Que lo veían absorto, mirando y callado, muy concentrado alguna planta o alguna telaraña. En esas ocasiones, Borges, cuando pasaba cerca a la casa de él, pudo verlo 2 veces detrás de las rejas del jardín, y lo cual reafirmaba aún más su condición de preso. Borges por esa época estaba aprendiendo latín, entonces trajo unos 4 libros bien grandes de latín para poder ir mejorando en su estudio, que incluso para él, 10 años después, cuando escribe para las memorias de Funes, aún sigue siendo complicado. Y entonces, como es un pueblo tan pequeño, a Funes le llegó la información de aquellos libros anómalos que habían llegado al pueblo. Y le escribió una carta que para Borges fue un poco florida y ceremoniosa, en donde él le recordaba su fugaz encuentro el 7 de febrero de 1884, y que si por favor le podía prestar alguno de los libros del latín con un diccionario, ya que él aún no sabía ni dominaba la lengua latina. Y para Borges la carta fue más bien un insulto o una broma, porque Funes tenía la singularidad de que escribía la I en vez de Y y escribía la J por la G. Y le decían que eso era cosas de Funes, que no era ninguna broma, que él lo hacía muy en serio. Entonces, pues Borges decidió prestarle unos cuantos libros de latín para ver si él realmente creía que aprender latín era tan fácil como tener nada más un diccionario y un libro. El 14 de febrero le llegó un telegrama a Borges en donde le decían que su padre no estaba nada bien. Nada bien, entre comillas, en esa época era algo que se refería muy probable a que estaba a punto de morir. Entonces él pidió su barco para el día siguiente, y cuando estaba haciendo su maleta se dio cuenta que le faltaban algunos volúmenes de sus libros de latín. Decidió, después de cenar, ir a la casa de Funes a recoger sus libros para poder zarpar en la mañana. Cuando llegó a la casa de Funes, la madre lo recibió y le dijo que siguiera, que él estaba en su habitación y que no se asustara si encontraba todo a oscuras, ya que a Ireneo le gustaba pasarse las horas muertas sin prender la luz de la vela. Y así fue. Él estaba caminando por el corredor cuando empezó a escuchar la voz de Ireneo, que hablaba en un idioma perfectamente y hablaba en latín. Estaba recitando lo que había leído en el libro, lo que había leído en alguno de los volúmenes, que ya después, más en la noche, Borges supo que había recitado el capítulo 24 del libro 7 de la Naturalis Historia, que era un capítulo que se hablaba de la memoria. Él recuerda que la habitación era un poco húmeda. Funes estaba sentado en el catre, o sea, estaba sentado en su cama, más bien recostado en su cama, que había un leve olor a cigarrillo y que no había podido verle la cara, y que seguramente la cara se la pudo ver solo hasta el alba. Y llegamos a la parte más importante del relato, que es la primera conversación que realmente tiene Funes con Borges, que es el corazón del relato que Borges escribió después para el volumen de los testigos de la vida de Funes. Y nos dice que ha pasado ya medio siglo desde esta conversación, entonces de que no tratara de reproducir sus palabras irrecuperables ahora, sino que con un estilo indirecto intentará recuperar lo que le quedó en la memoria de aquella conversación que tuvo con Funes. Funes empieza a hablarle en latín y en español acerca de los casos extraordinarios de memoria de personajes históricos que encontró en el libro de latín, y habla de Ciro, el rey de los persas, que se sabía el nombre de cada uno de sus soldados. Hablaba también de Mitridates Eupator, que podía gobernar en los 22 idiomas de su imperio. También habla de Simónides, quien fue el creador de la mnemotecnia. La mnemotecnia es el arte, o más bien es la técnica de crear trucos para poder recordar listas largas de cosas. Por ejemplo, si tienes que aprenderte todos los elementos de la tabla periódica, entonces vas a hacer mini asociaciones o historias absurdas para poder recordar listas largas.
Pero con evidente buena fe, para él le parecía absurdo que la gente estuviese maravillada por estas personas que tenían una memoria asombrosa, ya que para él era algo muy sencillo. Y le mencionó que después de aquel accidente que lo había dejado tullido, que lo había dejado postrado en cama, él había sido un simple cristiano, un simple hombre que oía sin oír, que veía sin ver. Gracias al accidente pudo por fin despertar. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. O sea, cuando despertó, toda su perspectiva del presente y de la realidad había cambiado, ya que lo podía recordar absolutamente todo con perfecto detalle. Nosotros de un vistazo percibimos 3 copas sobre una mesa, pero él en cambio de un solo vistazo puede percibir todos los vástagos, todos los racimos, todas las formas, todos los frutos que puede comprender un racimo de uvas, por ejemplo. Y nos dice que él puede recordar perfectamente las nubes que habían al amanecer del 30 de abril de 1882 y compararlo con las vetas de un libro de una editorial española que solamente había mirado una vez, y también compararlo con los movimientos del agua que hizo un día un remo en un río. Cada una de las 3 cosas las podía comparar perfectamente, y que los recuerdos no eran solamente visuales, sino que eran también térmicos, que eran también musculares. Cuando soñaba podía reconstruir absolutamente el sueño entero. Nunca olvidaba un sueño. Podía reconstruir todo un día entero por medio de recuerdos, pero eso le tomaba un día entero. Ojo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener tantos recuerdos y no los puedes olvidar, empiezas a tener tanta información que es tan difícil limpiarla y jerarquizarla, y también por lo siguiente también es difícil pensar, porque pensar es abstraer, pensar es olvidar, pensar es generalizar. Y él podía recordar absolutamente todo, pero no podía pensar. Por eso decía que era como vaciadero de basuras. Y aquí nos hace una comparación. Nosotros podemos ver con claridad lo que es una figura geométrica, lo que es un círculo, lo que es un triángulo. Tan claro para nosotros que es ver un cuadrado, lo mismo para él es ver las crines de un caballo. Así de claro y así de simple para él es recordar cada uno de los pelos, como para nosotros recordar un círculo. Y acá nos hace una pregunta un poco filosófica, y es de que los humanos comunes vivimos postergando todo lo postergable porque nos creemos inmortales, porque olvidamos el tiempo, y porque en el fondo creemos que somos inmortales, creemos que viviremos para siempre, y creemos que en el fondo en algún momento podremos vivir y podremos saber todo lo que se puede saber, porque si el tiempo es infinito, en algún momento podremos vivir todas las vidas. Pero Funes no es infinito, porque Funes tiene todo, absolutamente todo en su presente. Funes no puede ser inmortal, porque Funes tiene toda su mortalidad en el presente, porque él lo puede ver todo y lo puede recordar todo. Funes en 1886 había decidido hacer todo un sistema numérico en el que los números no eran números repetitivos, en donde se decía 1, 3, 3, 1, porque eso como que le incomodaba que se repitieran los mismos números para decir algo completamente distinto, y decidió hacer un sistema numérico en el que cada número era algo, una cosa. Por ejemplo, en lugar de decir 7013 decía Máximo Pérez, en lugar de decir 7014 decía el ferrocarril. Y como que Borges intentó explicarle que eso era todo lo contrario a un sistema decimal o a un sistema numérico, ya que no tenía ningún sentido, pero a Funes pareció no importarle. También intentó en algún momento crear un idioma en el que cada una de las cosas tuviese su propio nombre, en vez de decir pájaro o hoja. Cada piedra, cada hoja de árbol
tenía su propio nombre, pero lo descartó porque para él era muy genérico, ya que Funes no recordaba solamente cada hoja de cada árbol, sino que recordaba perfectamente cada vez que la había visto, cada hora que la había visto. Entonces no era la misma hoja de ayer a la misma hoja de hoy. También tuvo un proyecto en el que quería clasificar cada uno de sus recuerdos desde la niñez, pero lo descartó porque se dio cuenta que no le iba a alcanzar la vida para terminar de clasificar todos los recuerdos, ni siquiera de su niñez. Todos los proyectos pueden parecer faltos de sentido, pero mostraban una grandeza de Funes. Lo que sí también nos mostraban estos proyectos era que Funes era casi incapaz de ideas genéricas, ya que no solo le costaba entender lo que significaba la palabra perro o el símbolo de perro, porque el perro incluye a muchos individuos que son muy distintos. Para él era muy agobiante pensar que el perro de las 3:14 era el mismo perro de las 3:15 de la tarde, porque para él todo había cambiado ya. Cada presente en cada segundo era distinto. Él veía la corrupción, incluso veía la corrupción de la vejez. Cada vez que miraba sus manos se aterraba de lo cambiantes que eran. Igual con su rostro, con su cuerpo. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Para Funes era muy difícil dormir, porque dormir es olvidarse, ya que cada vez que observaba cualquier cosa podía mirar cada grieta de su cama, cada madera, como el paso del tiempo pasaba y cambiaba las cosas. Era muy difícil distraerse del presente, así que intentaba mirar a lo lejos de su ventana, donde habían como figuras de unas casas lejanas, y las imaginaba como una materia, y solo así podía conciliar el sueño. Y así, en la conversación de toda la noche entre Ireneo y Borges, llegó el amanecer y por fin pudo vislumbrar un poco del rostro de Funes. Tenía 19 años, pero para Borges era tan antiguo como las pirámides o como el bronce, y empezó a angustiarse un poco de que cada ademán, cada movimiento que hiciese su rostro, cada palabra que dijera, iba a permanecer intacta en la mente de Funes. Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Como muchos de los personajes de Borges, mueren de una congestión pulmonar. Y bueno, este ya es el último párrafo del cuento, y para mí es uno de mis cuentos favoritos de Borges. Me gusta mucho la idea de este hombre que contiene el universo entero en su mente, y es como entender que la mente de este hombre era infinita, pero al ser infinita le era imposible generalizar, le era imposible pensar, le era imposible pensar en la inmortalidad. Entonces puede ser que era el hombre más mortal que haya alguna vez existido, y que su prodigiosa memoria más bien también era una maldición de infelizmente vivir el presente a detalle. ¿Qué tal les pareció este cuento? Por favor, escríbanme en los comentarios qué pensamientos tienen a partir de estas ideas que Borges plantea en nuestro cerebro acerca de este hombre con una memoria infinita, o qué les quedó a ustedes en el corazón o en la mente o en la conciencia o en el recuerdo. Escríbanme aquí en los comentarios, no olviden dejarme un seguir, prender la campanita para nuevos contenidos, y ya la próxima semana continuaremos con la lectura en voz alta de otro cuento de Borges. Chao, chao.